13:01. Buenas tardes con cada uno de nuestros televidentes. Les damos a esta hora la bienvenida a este espacio informativo con las noticias más importantes del país y del mundo entero. Iniciamos con nuestros titulares. Terremoto en México. Un movimiento telúrico de 7.4 grados de magnitud se registró en Oaxaca, en la costa del país azteca. Por el momento no hay reporte de fallecidos, pero sí heridos y daños materiales. Luego del sismo, la alerta de tsunami se activó para México, así como para las costas del Pacífico de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador. Los consejeros de mayoría del Consejo Nacional Electoral respondieron al pedido de destitución del Contralor General del Estado, Pablo Celi. Manifiestan que la Contraloría no tiene competencia para aplicar la sanción. El contagio por COVID-19 en Quito está controlado desde la perspectiva del manejo sanitario, así lo indicó el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, mientras el vicepresidente Otto Sonnenhösner reiteró que la pandemia no ha desaparecido. La corrupción es un mal que afecta a América Latina. Casos de sobreprecios como los investigados en Ecuador se repiten en varios países de la región. En lo internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, suspendió la emisión de varios visados para trabajadores extranjeros ante la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19. Iniciamos con noticias internacionales. Un terremoto de 7.4 grados de magnitud se registró este martes en México. El estado costero de Oaxaca fue el epicentro del sismo, que se sintió con fuerza en la ciudad capital. A las 10:29 de la mañana de este martes, un terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter sacudió el sur de México. El estado de Oaxaca fue el epicentro del movimiento telúrico, que no causó grandes daños materiales ni víctimas mortales, según lo confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García. Los primeros sobrevuelos en la Ciudad de México se reportan sin novedad relevante al momento. No hay derrumbe de edificios, pero seguiremos informando más adelante, dijo el funcionario. Además, la Secretaría informó que los daños registrados en algunos edificios, principalmente de la zona central de la capital, ya tenían averías por el terremoto ocurrido en Puebla en 2017. Sin embargo, horas más tarde, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó de un fallecido y un herido por un derrumbe en Crucecita, donde el sismo se originó a 26 kilómetros de profundidad, así como algunos daños menores y afectaciones en un hospital del puerto de Huatulco. Por su parte, el presidente Andrés López compartió actualizaciones de lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter. Estoy hablando con David León, de Protección Civil. Me está reportando que es un sismo fuerte, 23 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxaca, por Huatulco. Hasta ahora no nos han reportado daños. Vamos a estar informando y mantener la calma. Actualmente están activos todos los protocolos de seguridad para monitorear las calles y mantener protegida a la población de los 6 estados del país en los que se percibió el movimiento telúrico. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y tras el terremoto en México, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para las costas del Pacífico mexicanas, así como las de Honduras, El Salvador y también Guatemala. La alerta de tsunami se activó para las zonas costeras de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, tras el terremoto de 7.4 grados registrado en el sur de México. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos advierte sobre la llegada de olas peligrosas de hasta 3 metros que pueden golpear a menos de 1,000 kilómetros del epicentro de terremoto ocurrido en el estado mexicano de Oaxaca. No obstante, el gobernador del estado, Alejandro Murat, aseguró a la prensa local que el mar podría aumentar su nivel unos 110 centímetros después del terremoto, pero que descarta un maremoto para las horas posteriores, así como la presencia de tsunamis. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y el Instituto Oceanográfico de la Armada informa del peligro inminente de tsunami en las costas de Ecuador tras el sismo en México. Luis Alfredo Zúñiga se encuentra en Inocar y nos tiene más detalles.
Compañeros, muy buenas tardes. Efectivamente, a esta hora me encuentro en las instalaciones del Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR en el sur de Guayaquil. Efectivamente, como lo han anunciado ustedes hace pocos minutos, en horas de la mañana, se registró un sismo de 7.4 grados en la escala de Richter a una profundidad de 23.31 kilómetros en la localidad de Santa María, Zapotitlán, en México. Como consecuencia de este hecho, se ha informado del peligro de un tsunami en costas ecuatorianas. Como les indicábamos, esta hora estamos en las instalaciones del Instituto Oceanográfico de la Armada para ampliar esta información. Nos indican también aquí en este punto que se va a realizar una rueda de prensa virtual a las 13 horas con 45 minutos. Según los últimos informes también que se han publicado por parte de INOCAR, indicamos algunos de ellos que se prevé perturbaciones de olas de aproximadamente hasta 50 centímetros en la región insular y se continúa en evaluación de la posible ocurrencia de la amenaza. Algo que es muy importante destacar a esta hora es que se descarta perturbaciones para el perfil costero continental. Repetimos esta información, según información del INOCAR, se descarta perturbaciones para el perfil costero continental, sino más bien para la región insular o Galápagos. El presidente Lenín Moreno también se ha pronunciado al respecto en las redes sociales, también dando su solidaridad con el pueblo mexicano. Nosotros vamos a permanecer en este punto para llevarles más información sobre este tema en los próximos minutos. Muchas gracias a Luis Alfredo por tu reporte. Y las organizaciones que forman parte del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador entregaron un anteproyecto de ley para luchar contra la corrupción a la Asamblea Nacional. Se trata de un anteproyecto de ley de lucha contra la corrupción conformado por 12 artículos. Esta propuesta la construyeron más de 40 organizaciones que integran el Pacto Social por la Vida y el Ecuador, coordinadas por la Mesa de Convergencia y Fundación Esquel. Es imposible en este momento hablar solamente de política sin pasar por la ética. Plantea entre algunos de sus objetivos fortalecer los procesos de denuncia. Además de una mejora en la normativa para evitar la impunidad. Por ejemplo, que sea posible grabar a funcionarios públicos que cometan actos de corrupción. Imágenes que puedan ser aceptadas como piezas probatorias en un juicio. Vamos a mejorar aún más los incentivos para la denuncia. Necesita el sistema enterarse de cuáles son los problemas. Propuesta que la entregaron a 5 asambleístas, 3 de ellos de la Comisión de Justicia. Aplaudo ampliamente que la sociedad civil se involucre en esta lucha contra la corrupción. En esta pandemia creo que ha sido el virus más fuerte que nos ha tocado a todos, que nos ha golpeado a todos. Es hora de que nos tomemos la mano, es hora de que trabajemos en conjunto. Es una forma también de abonar a la participación ciudadana y realmente desde las esferas del sector público. Ninguna ley es suficiente si no logramos un cambio de actitud en toda la ciudadanía. Iniciativa que busca mejorar la norma vigente en esta lucha, sobre todo ante los continuos casos de corrupción que se han visto en las últimas semanas. Olga Velasco, Ecuador TV. La pandemia de la corrupción devasta América Latina. Casos de sobreprecios como los investigados en Ecuador se repiten en varios países de la región. Lo que ocurre en Ecuador, donde se investigan sobreprecios en insumos médicos y en bolsas para cadáveres, con más del 1000% según la Contraloría, además de contrataciones para beneficiar a allegados de autoridades, se repite en otros países de América Latina. Ya nos hemos olvidado la curva de contagiados, de recuperados, hasta de fallecidos. Desde rato la contabilidad es cuántos alcaldes, cuántos prefectos, cuántos funcionarios públicos, cuántos asambleístas están embarrados en corrupción. Esta parte del continente se ha convertido no solo en el epicentro de la pandemia de coronavirus, sino de la corrupción. En Bolivia, un exministro de Salud está bajo arresto domiciliario y espera ser juzgado por cargos de corrupción, ya que habría pagado sobreprecios en la adquisición de 170 ventiladores, los mismos que ni siquiera funcionaban correctamente. Si nos dirigimos a Brasil, encontramos que en el país que ocupa el segundo lugar en muertes por coronavirus en la región y más de 1 millón de casos reportados, se malversaron más de $200 millones en fondos públicos, por lo
lo que funcionarios de al menos 7 estados son investigados. El vecino país de Colombia no se queda fuera del entramado. Contratos lucrativos se asignaron a donantes de campañas políticas para adquirir suministros de emergencia, según los informes del Procurador General. En la frontera sur, tenemos que el jefe de policía y el ministro de Interior de Perú renunciaron luego de que se demostró que se compraron desinfectantes diluidos y tapabocas poco eficaces para los agentes de policía, lo que además pudo incrementar las tasas de infecciones entre los centinelas. También en México se devolvieron ventiladores defectuosos por los que se pagó un 85% más que la opción más barata del mercado. Estos focos de corrupción también están presentes en Argentina, Paraguay, Guatemala o República Dominicana. Frente a esta realidad, la ONU creó esta semana un observatorio regional de precios de medicamentos en América Latina para tratar de evitar irregularidades, ya que los informes de compras fraudulentas se incrementan. Es un problema que está naturalizado en la cultura de nuestra región, particularmente en nuestro país. Hay estudios académicos que demuestran que la corrupción reduce el crecimiento y la riqueza general, dificulta la inversión económica, aumenta la desigualdad y mina el capital social. En plena pandemia, todavía no se han cuantificado los fondos desviados de las arcas públicas y que podrían ser utilizados para salvar vidas. Sofía Montoya, Ecuador TV. Las 127 reformas al Código Orgánico Integral Penal están vigentes tras vencer el plazo de 180 días que la Asamblea Nacional dio para su aplicación. En esta semana les presentamos varias de estas modificaciones. Una de ellas es la creación de la figura del juicio abreviado para los delitos contra la violencia a la mujer. Diana se separó de su esposo hace 1 año y 3 meses. Cuenta que era víctima de violencia psicológica y patrimonial. Dentro de las peleas que teníamos, él, en vez de pegarme a mí, él se pegaba a él, se rompía la ropa. Poco a poco, psicológicamente, él me fue de esa manera manipulando. Los límites se rebasaron cuando su hija, que ahora tiene 3 años, empezó a reproducir los patrones de violencia de su padre. En la guardería donde le dejábamos, me dijo la profesora que mi hija se está pegando. Él empezó a seguirme chantajeando con su familia y yo dije no. Entonces terminó ya no en golpes hacia él, sino ya me golpeó a mí. Hace 7 meses le interpuso una demanda. Tiene una boleta de auxilio y está a la espera de que su caso se resuelva. Una de las reformas que se efectuaron al Código Orgánico Integral Penal, COIP, es la creación de la figura del juicio abreviado para los delitos de violencia de género. Se trata de un procedimiento exprés en el que el sospechoso acepta que cometió una infracción y recibe una sentencia reducida, esto en un plazo máximo de 45 días a partir de la denuncia. Así lo explica la abogada Carolina Aguas. El procedimiento abreviado establece que debe existir este reconocimiento, esta aceptación de culpabilidad por parte del agresor. La jurista añade que para su aplicación la víctima debe estar de acuerdo con las medidas de reparación. Implica que la víctima puede llegar a una especie de conciliación con su victimario, es decir, que sí puede optar porque cumpla la pena en libertad, porque se someta a un tratamiento psicológico, etcétera, etcétera. En las reformas además se contempla la máxima pena de 22 años para cuidadores o tutores que violen a una persona que está a su cargo. Olga Velasco, Ecuador TV. La Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria por el COVID-19 fue aprobada con 2 votaciones. La normativa contempla aspectos de carácter social, incentivos económicos y criterios en el ámbito de lo laboral que recibieron el apoyo mayoritario en la Asamblea. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió la objeción parcial del Ejecutivo con 2 votaciones. De las 32 observaciones enviadas por el presidente Lenín Moreno, 69 legisladores votaron por el allanamiento en 22 de ellas. Entre otras, se refieren a la reducción del 25% de las pensiones educativas, a la prelación de créditos y a los créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo en el sector privado, a los acuerdos para la preservación de fuentes de trabajo y a la sanción al incumplimiento del mismo, al contrato especial emergente y a la reducción emergente de la jornada de trabajo. Pero sin lugar a dudas, yo creo que esta ley lo que siempre buscó es precautelar el empleo de los trabajadores del país. No se puede de ninguna manera que el trabajador gane menos del sueldo básico unificado.
Aquí también están las disposiciones relacionadas con las pensiones vitalicias, a la apertura de nuevos emprendimientos, la reducción de gastos personales por concepto de turismo, a los procesos de terminación unilateral de contratos y a la prohibición de iniciar procesos coactivos cuando existan pagos pendientes. Además de que se suspenden los cobros de multas e intereses a quienes no han podido realizar el proceso de matriculación. Entre otros beneficios que ahora vamos a estar vigilantes de que se cumplan en la práctica para ayudar a las familias en estos momentos difíciles. Y en cuanto a las ratificaciones, 116 de los parlamentarios votaron a favor del no incremento de costos en servicios básicos por un año, a las facilidades de pago a la seguridad social, a la prohibición de terminación de pólizas de salud, a la fijación de precios al consumo popular, a las condiciones para fortalecer el teletrabajo y a la disposición única referente a los despidos por caso fortuito y fuerza mayor. Garantizando el respeto al derecho de los trabajadores y evitar que se abuse de la figura de fuerza mayor. Que se cumpla con esta situación de que si no se comprueba que la empresa realmente no tiene ya posibilidades de seguir operando, de seguir desarrollándose, entonces sí procedería a un despido intempestivo. De otra manera, no. Le corresponde al Ministerio de Relaciones Laborales un trabajo exhaustivo para hacer que se cumplan esta normativa. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 se publicó en el registro oficial. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El veto del Ejecutivo a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas plantea un límite de 12 años para que la deuda se reduzca hasta alcanzar el 40% del Producto Interno Bruto. El integrante del Consejo Asesor Económico, Vicente Albornoz, manifestó que conseguir este objetivo constituye un reto para el gobierno. El veto a la ley orgánica señala que el ente rector de las finanzas públicas deberá reducir progresivamente el indicador de deuda pública y otras obligaciones. El límite será hasta el 2025 de 57% del PIB, 45% hasta el 2030 y del 2032 en adelante el 40% del PIB. Esto es viable según uno de los integrantes del Consejo Asesor Económico del Gobierno. Económicamente es un reto, pero el mayor reto es un reto político de crear los consensos para que el Ecuador se ponga de acuerdo, para que el Ecuador tome conciencia de lo vital que es tener unas finanzas públicas equilibradas y responsablemente ir pagando nuestras deudas. A criterio de Albornoz, es importante que el Estado logre un equilibrio y pueda sostener gastos y pagar sus deudas. Aseguró que esto beneficia a la ciudadanía. El mundo empieza a interesarse en prestarle plata no al gobierno, sino a las empresas de ese país. Podríamos resolver muchos de nuestros problemas de financiamiento si tuviéramos financiamiento del extranjero. Para lograr el objetivo, el Ejecutivo plantea en el veto a partir del 2022 que se incluya un anexo a la proforma del Presupuesto General del Estado con un plan de reducción de la deuda pública para garantizar el cumplimiento de la norma fiscal. Para ello, el también integrante del Consejo Asesor Económico considera indispensable reducir gastos en el Estado. A mayor déficit fiscal, identificar financiamiento, tratar de alguna forma en bajar ese nivel de gasto sin afectar el empleo público, que no afecte el empleo privado, que trate de suavizar esa pérdida de empleo que es de los mayores daños que tenemos en la economía. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Los consejeros del Consejo Nacional Electoral responden al pedido de destitución del Contralor General del Estado, Pablo Celi, por no atender las recomendaciones de eliminar a 4 movimientos políticos, entre ellos el correísta Fuerza Compromiso Social, por no cumplir con los requisitos de inscripción. Manifiestan que la Contraloría no tiene competencia para aplicar la sanción. El pasado 19 de junio, la Contraloría General del Estado emitió el informe final del seguimiento de recomendaciones al Consejo Nacional Electoral. El informe señala que los consejeros del CNE permitieron la existencia de 4 movimientos, entre ellos el correísta Fuerza Compromiso Social, a pesar de que estos no cumplían con los requisitos. Incumpliendo requisitos constitucionales y legales señalados en las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, que establecieron las irregularidades que invalidan su registro.
No obstante, al no acatar los miembros del CNE dichas recomendaciones de eliminar a los 4 movimientos políticos, la Contraloría predeterminó responsabilidades administrativas con destitución y multa para los consejeros Diana Tamainz, Estela Cero y José Cabrera. Esta mañana, mediante una rueda de prensa virtual, la presidenta del CNE aclaró que las recomendaciones de Contraloría fueron cumplidas por el Pleno y que en su mayoría dichas observaciones son técnicas. Las causales para eliminar a las organizaciones políticas son muy distintas. Por ejemplo, de haber obtenido un número mínimo de votación, un porcentaje mínimo de votación en 2 elecciones consecutivas. Y en cuanto a la sanción de destitución, respondió: se nos recomienda la eliminación del registro de mencionados movimientos, de lo que claramente es competencia del Consejo Nacional Electoral, según lo establece el Código de la Democracia en el artículo 23, que señala que el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral tienen competencia privativa en sus respectivos ámbitos de acción. Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, coincide con este criterio. El artículo 23, me parece, de la ley del Código de la Democracia expresa claramente que la competencia de modo privativo en todos estos asuntos relacionados con actividades electorales como el nacimiento y la desaparición de los partidos y movimientos políticos le corresponde exclusivamente, de modo privativo, exclusivo y excluyente al Consejo Nacional Electoral. El último lunes, los 3 consejeros fueron notificados por la Contraloría con la multa y la destitución. Los funcionarios tienen 30 días para presentar sus descargos. No obstante, mencionaron que analizarán las acciones a tomar en los días siguientes en torno a la petición de destitución de la Contraloría. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. En otro tema, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, cuestionó la veeduría integrada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por considerar que existen personas con conflictos de intereses que pretenden afectar el proceso del concurso de frecuencias. El secretario de Estado ratificó que está en marcha un proceso para que los medios de comunicación de radio y televisión tengan un título habilitante para operar por 15 años. Informó que la veeduría integrada por el Consejo de Participación Ciudadana para el efecto no cumple con los perfiles técnicos en todos los casos. El ministro asegura que existe conflicto de intereses. Pero sí nos sorprende lastimosamente quien esté coordinando este proceso sea el señor Héctor Velasco, que aquí hay una carta que fue enviada al ex vicepresidente de la República, señor Jorge Glass, en el año 2016, donde se le pide que haga los oficios necesarios para que él pueda competir y adjudicarse la radio Democracia, la radio EXA, la radio 92.5. Esta persona sin duda tiene un claro conflicto de interés. El ministro reiteró que no se oponen a la existencia de la veeduría. Pero sí estamos opuestos a una veeduría con personas que no tienen el perfil técnico para hacerlo de la mejor manera. Hay que tomar en cuenta que este es un proceso complejo. Instamos y creemos que el Consejo de la Participación Ciudadana debe ponerse a la altura en este momento del país, donde necesita democracia, libertad e institucionalidad. El proceso público competitivo inició el 15 de mayo. Se receptarán solicitudes hasta el 30 de junio. La determinación de la demanda será hasta el 20 de julio. Se revisará la documentación, aclaraciones y elaboración de dictámenes y notificación y publicación de resultados será hasta el 4 de septiembre. Las solicitudes de revisión hasta el 18 de septiembre y se cumplirá la suscripción de títulos habilitantes para el 22 de octubre. Nosotros sacamos a concurso 3.096 frecuencias distribuidas en diferentes zonas del Ecuador. De estas, 2.212 son para medios privados y 984 para medios comunitarios. Si por una radio o por un título habilitante están compitiendo 2 o más ofertantes, será un proceso competitivo. Ese proceso competitivo puede demorar 2 meses. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. A pesar del fallecimiento de Carlos Luis Morales, las investigaciones por la compra de insumos en la prefectura del Guayas continúan. Susana González asume de manera automática la titularidad en el gobierno provincial. Presuntas compras con sobreprecio durante la emergencia sanitaria, incluso con empresas fantasma, es lo que investiga Fiscalía dentro de la prefectura del Guayas. El delito, tráfico de influencias. Personas procesadas, 9. Entre ellas el prefecto Carlos Luis Morales, a quien se le dictaron medidas sustitutivas.
Ahora, tras su fallecimiento por causa natural este lunes, las investigaciones continuarán y su abogado insistirá en la defensa. Sí, voy a continuar al frente del proceso. Mi intención, mi deuda con Carlos Luis Morales y con su familia es demostrar su inocencia y que su legado sea completo. La Corte Provincial de Justicia del Guayas maneja este caso. Contraloría emitió 2 informes con indicios de responsabilidad penal por la diferencia no justificada de más de $345.000 en la adquisición de mascarillas KN95, pruebas de COVID-19 y kits de alimentos. Entre los procesados están proveedores, 2 de sus hijastros y la esposa de Morales. Sobre la esposa de Carlos Luis Morales, Sandra Arcos, pesa una orden de detención en este caso, por lo que no ha participado del sepelio. En este marco se ha solicitado un recurso de habeas corpus. Hemos presentado una acción constitucional de habeas corpus con la finalidad de que una sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el día de hoy, ojalá, si no a más tardar mañana, resuelva ordenarle al presidente de la Corte lo que debió hacer, revocar la orden de detención. Sobre la titularidad de la prefectura del Guayas, sería la viceprefecta Susana González quien asume las funciones de manera inmediata. En caso de ausencia temporal o definitiva de quien ejerce la prefectura, corresponde ejercer el cargo a quien ejercía la viceprefectura, en este caso la señora Susana González. Opera de manera inmediata la sucesión del cargo conforme lo previsto en el COTAD. Es decir, no se requiere de ninguna resolución del Consejo Provincial para que esto suceda. Para definir quién asumiría la viceprefectura, González deberá presentar una terna ante el Consejo Provincial que tomará la decisión final, tomando en cuenta la paridad de género establecida en el Código de la Democracia. Y es que quien asume la prefectura, en este caso es una mujer, la vice, a quien le corresponde ser viceprefecto es un hombre necesariamente. Por lo tanto, la terna deberá ser integrada por 3 hombres. A la par, Fiscalía lleva adelante una investigación por el fallecimiento de Carlos Luis Morales. ¿La investigación cuánto va a durar? No le puedo decir de investigación puesto que estamos trabajando. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, aclaró que el uso de grillete electrónico no es un impedimento para recibir atención médica oportuna. Consultamos a un especialista en cardiología y a un experto en seguridad criminalística, y esto es lo que nos explican. Para revivir a un paciente que ha sufrido un infarto cardíaco, los médicos deben provocar un choque eléctrico. Manda el estímulo para que en respuesta el corazón se contraiga más o menos 70 veces en respuesta al estímulo eléctrico. En el infarto, la arritmia más severa, que equivale a estar muerto, se llama taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. En ese caso, el primer tratamiento es choque eléctrico. En el caso de las personas que usan grillete electrónico como medida sustitutiva a la prisión, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, en su cuenta de Twitter especifica que los dispositivos de vigilancia electrónica no son elementos que interfieran en la atención médica. Los grilletes electrónicos no perjudican ni tienen efectos adversos en la salud de los portadores, enunciado con el que concuerda el doctor Alfredo Palacio, experto en cardiología. Si yo tengo que dar un choque eléctrico a un paciente con un grillete, lo voy a dar, porque mi paciente no corre peligro con el grillete. El que corre peligro es el grillete, que se va a dañar, se va a quemar. Por su parte, John Garaycoa, máster en seguridad y criminalística, quien ha trabajado de cerca con este tipo de aparatos electrónicos y conoce su manejo y operación, explica. La correa, hablemos como una correa de un reloj, ¿ok? Hay una determinada seguridad que le va a emitir una señal si cortamos la correa. Ahora, es una correa que tiene algo de metal, pero es factible cortarla, como efectivamente se han dado casos en determinados delincuentes que se han percatado luego que se ha sacado el grillete. No creo que provoque ningún tipo de corto, ningún tipo de chispa, ningún tipo de inconveniente. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV.
Continuamos con más noticias. Ante los reclamos de los usuarios de servicio de energía eléctrica por cobros excesivos, el presidente de la República dispuso corregir los errores de facturación. La ley humanitaria aprobada también establece un no incremento de tarifas. Malestar y reclamos es la tónica entre los usuarios del servicio de energía eléctrica del país. Me va a dar un buen colerín. ¡Qué desgraciado! ¡Qué país el de nosotros! Aquí se primero paguen para devolver. En ciudades como Guayaquil y Quito, por ejemplo, las expresiones de insatisfacción son recurrentes. Es el caso de Ligia, que asegura que dejó la vivienda por 3 meses desocupada, que no hubo consumo alguno. Y sale un costo de $40 pagar sin consumir y sin vivir ahí. Y más casos que se advierten incrementos de hasta 5 veces el costo que mensualmente pagaban. Incluso la Defensoría del Pueblo solicitó medidas cautelares en contra de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, EP. Los tres primeros meses que fueron marzo, abril y mayo, los pagué normal. Y justamente ahorita ya junio me sale de 60. El presidente Lenín Moreno reconoció que existen cobros excesivos, que hubo un mal manejo en el cálculo de las tarifas eléctricas. Hay que enmendar fallas lamentables que afectan a nuestro pueblo. Es evidente que el confinamiento provocó un incremento en el consumo, pero se deberá corregir la facturación, dijo el mandatario. Estoy plenamente consciente del momento que vive el país y el mayor consumo de energía que se ha producido estas semanas. Por eso, se corregirá de inmediato la facturación errada. En el caso de los pagos pendientes se podrá diferir hasta 12 meses y quienes ya cancelaron se emitirán notas de crédito válidas para los siguientes meses de consumo. Pero además, el presidente reiteró su decisión planteada al inicio de la emergencia referente a este servicio. Bajo ningún concepto se cortará el servicio de energía eléctrica a nadie, ni se permitirá cobrar facturas eléctricas erradas. Una disposición adicional del presidente fue el separar de forma inmediata al director de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, y un proceso para reemplazar a todos los gerentes de las empresas eléctricas del país. Cabe recordar además que la Ley de Apoyo Humanitario recientemente aprobada por la Asamblea establece no incrementar los costos en los servicios básicos por un año. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Los ciudadanos realizan largas filas por segundo día en la empresa metropolitana de agua potable. Reclaman excesos en los cobros de las planillas hasta por 5 veces. La empresa de agua potable responde que hubo incrementos en el uso de este servicio básico hasta por el doble. Por segundo día, filas que rodeaban la cuadra de la empresa metropolitana de agua potable se registró este martes en Quito. Los ciudadanos siguen reclamando excesos en el costo en las planillas de este servicio, que superan 5 veces el valor que cancelaban antes de la crisis sanitaria. Están cobrando $124, cuando yo pagaba normalmente 6,35. No era una tarifa fija, ¿no? A veces bajaba, a veces subía, pero un promedio de 14, 11, 12, lo más alto 15. Y recién anoche fueron a dejar la carta de lo que supuestamente han medido el medidor. Y me sale $58 de agua. La espera toma más de 2 horas, en donde adultos mayores y personas con discapacidad forman parte de las filas. Aquí me viene la carta de 2 meses a pagar $115. Es demasiado, los señores tenían que facturar de acuerdo a lo que se paga anteriormente. Mensualmente pagaba de $10 a $15. Hay quienes antes pagaban $6 y ahora $120. La ciudadanía teme un contagio por la gran cantidad de personas que acuden a estas dependencias. Cobrado 3, 4 veces el doble, a veces de lo que marca un mes. Ahora que se viene reclamos que está bien medido. Hay una situación bastante difícil. Mire la cola, hay muchas personas enfermas. Yo soy diabética, por ejemplo, y sin embargo no hay consideración. La respuesta de la empresa metropolitana de agua potable es el incremento en el consumo. Y el incremento en la facturación es del 32%. El incremento en metros cúbicos es del 22%, hablamos hasta el 20% de 1.700.000 metros cúbicos consumidos durante la pandemia. Sí se refleja durante la cuarentena, nuestras autoridades nos exhortaban a lavarnos las manos cada 10 minutos y todo, una alza
en la utilización del líquido vital. Hay ciudadanos que señalan que pagan el doble del valor de departamentos que están vacíos, pero los funcionarios insisten que el costo se eleva por fugas de agua. Desde el 3 de junio, los funcionarios de la entidad realizan mediciones reales, pero si hay inconsistencias en el costo estimado y el real, pueden reclamar personalmente o en el call center 1-800-24-24-24. También se pueden realizar convenios de pago hasta por 12 meses. Cuando nosotros detectamos que la lectura real es menor al estimado que hemos estado facturando, estamos ya realizando notas de crédito. ¿Qué significa la nota de crédito? Un saldo a favor del cliente que se devengará con las planillas futuras. Pero la ciudadanía no quiere pagar los excesos. Los ciudadanos piden que el proceso se suspenda hasta que las mediciones sean solamente reales. María Elena Vaca, Ecuador TV. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, indicó que a la fecha el contagio por COVID-19 en Quito está controlado desde la perspectiva del manejo sanitario. La Autoridad de Salud y el vicepresidente Otto Sonnenholzner reiteran que la pandemia no ha desaparecido, lo que implica que los ciudadanos mantengan sus medidas de cuidado personal y salir de casa para lo más necesario. Para llegar a esa conclusión, el ministro de Salud se sustentó en los siguientes datos. Aumento entre abril a junio de camas para hospitalización en un 140%, al pasar de 321 a 781. En las unidades de cuidados intensivos de Quito, en el mismo periodo se pasó de 120 a 253 camas, es decir, un incremento del 110%, según sus cifras. Pero lo que alienta a la Autoridad de Salud es la tasa de contagio del virus. 0,76. Pero eso quiere decir que el contagio en Quito está controlado, ha disminuido. Cuando el índice es negativo, quiere decir que la tasa de contagio ha disminuido o no es ya más importante. Podemos hablar por primera vez que es el aplanamiento de la curva. Datos alentadores que, a decir del vicepresidente Otto Sonnenholzner, no significan que se haya superado la emergencia y que deben relajarse las medidas de cuidado personal. El virus no se puede eliminar, ya está aquí. Tenemos que aprender a convivir con él. Para tener una idea más clara, las autoridades señalaron que en Quito hubo un mayor tiempo para el manejo de la pandemia en referencia con el brote que se registró en Guayaquil. El sistema hospitalario de Quito está lleno, ¿ya? Estamos ampliando según el requerimiento. Esta semana vamos a aumentar 11 UCIs en el IES y estamos recibiendo posiblemente hasta el fin de semana 100 respiradores mecánicos que serán distribuidos, 100 ventiladores mecánicos que serán distribuidos según la necesidad por ciudad y por provincia. A la hora de estas declaraciones, solamente en las unidades de cuidados intensivos en todo Quito había disponibilidad de 8 camas. Sin embargo, la planificación adoptada en los hospitales de la red del Ministerio de Salud permite que nadie, a decir de las autoridades, se quede sin atención médica de emergencia de manera inmediata. En los sitios de emergencia, los pacientes están recibiendo el tratamiento que deben de tener, con sus ventiladores, con su equipo técnico, con sus médicos, con sus enfermeras, con el personal de salud. Visita de las autoridades al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en Quito, donde se dejó este mensaje. Porque las ratas ven cómo se meten. Lo importante es que cuando quieran coger el queso los agarre la trampa, eso es todo. Javier Ceballos, Ecuador TV. Para garantizar la atención en salud de la ciudadanía y resguardar al personal del sistema sanitario que está en la primera línea de atención por el COVID-19, el gobierno adquirió 865 toneladas de equipos de bioseguridad. El presidente Lenín Moreno, junto a representantes de organismos internacionales, recibió las primeras 400 toneladas de estos insumos médicos. Con una inversión de más de $3 millones, el gobierno adquirió 865 toneladas de equipos de bioseguridad que consisten en batas y mascarillas N95 de tipo quirúrgico que serán distribuidos al personal médico que está en la primera línea de atención a pacientes con COVID-19 a escala nacional. Los primeros insumos médicos ya se encuentran en el país. Sin duda, para poder proteger a nuestros médicos, para proteger a quienes están protegiendo nuestra vida, hace falta este tipo de insumos que ahora recibimos una importación de 400 toneladas métricas, de un total de 865 toneladas métricas en total. Significa nuestra constante preocupación para que las personas que están en primera línea, atendiendo el paciente que más sufre,
el paciente que está con un ventilador, el paciente que está en un estado crítico pueda recibir la mejor atención, la mejor protección. La compra de los insumos médicos se efectuó mediante la plataforma Supliportal de la Organización Mundial de la Salud, gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, con el fin de fortalecer la atención en salud de primer nivel. Hemos puesto a disposición del país más de 700 millones de dólares desde que apareció la pandemia, parte de los cuales están financiando lo que tenemos acá. Representantes del Banco Interamericano de Desarrollo ratificaron su compromiso de seguir apoyando a Ecuador en la lucha para contener la propagación del COVID-19 y fortalecer la economía también afectada por la pandemia. En mayo aprobamos una operación por 93.8 millones de dólares para apoyar el financiamiento a través del sector financiero a empresas micro y pequeñas para tratar de mantener el empleo. En mayo también aprobamos una operación de 250 millones de dólares para atender el tema sanitario y para financiar a la población más vulnerable a través del programa Bono Familia. Las prioridades van a ser salud, alimentación, el empleo y mantener el sistema de dolarización. Salir de este espacio que en determinadas circunstancias ha sido hasta terrorífico no ha sido fácil, pero estamos logrando. Santiago Tello, Ecuador TV. La gobernación de la provincia del Guayas entregó una donación de alimentos a la Arquidiócesis de Guayaquil. Como parte del programa Guayas Vive y el aporte de varias empresas privadas, se reunió 35 toneladas de comida para el Banco de Alimentos Diaconía. Aunque el hambre se agrava en tiempos de pandemia, la Iglesia hace un llamado para que la solidaridad por los más necesitados continúe. El arzobispo de Guayaquil agradeció la gestión que beneficiará a familias de escasos recursos. Una alegría del doble o triple porque podemos nosotros colaborar con nuestro personal, con nuestra infraestructura, justamente para que las personas que necesitan alimento puedan recibir de una manera muy digna, porque eso les va directamente a ellos. Y felicitaciones a todas las iniciativas que vengan para que el hambre al menos sea aliviada, no digo superada, ojalá sea el gran sueño. Seguimos esperando que muchas más empresas nos sigan apoyando, no solo durante la emergencia, sino también con productos, porque el hambre es algo que existe en nuestra ciudad continuamente. Ya el Banco de Alimentos Diaconía lleva 10 años trabajando en esta parte. Durante la emergencia, el Banco de Alimentos Diaconía ha entregado más de 3.500 toneladas de víveres en Guayas, Santa Elena, El Oro, Azuay y Esmeraldas. Esta donación de 35 toneladas de alimentos se dio gracias al aporte de la empresa privada internacional. En este caso extranjera, Vivial es una empresa internacional que nos ha tenido a bien donar 35 toneladas, las mismas que hemos puesto a disposición de la iglesia. Mientras tanto, la gobernación del Guayas, mediante el programa Guayas Vive, ha entregado hasta la fecha más de 100.000 kits a familias que habitan en los sectores más vulnerables de la provincia. Instalar 3 albergues para dar cabida a más de 150 personas indigentes que estaban en la calle. Hemos podido, gracias a la donación, confeccionar 1.500 ataúdes para las personas que fallecieron. Hemos podido fumigar en 200 puntos importantes de la ciudad de Guayaquil. Hemos podido realizar y seguimos realizando pruebas de COVID gracias a la donación de 10.000 pruebas rápidas que nos hizo también llegar la empresa privada. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Gracias por su preferencia. Maquinaria Pesada trabaja para habilitar de manera parcial el tramo de la vía Macas-Puyo, destruida por el desbordamiento del río Upano. El vicepresidente de la República recorrió la zona afectada y comprometió recursos para la movilidad y la salud. A pocos días de finalizar el año lectivo en el régimen Sierra y Amazonía, hay varias actividades que se están realizando en diferentes instituciones educativas. Los de tercer año de bachillerato, vamos por partes, ellos entregaron... Desde el aire se puede divisar los destrozos causados por la corriente del río Upano. La fuerza del agua se llevó 100 metros de la troncal amazónica en el tramo Macas-Puyo en la provincia de Morona, Santiago.
En las últimas horas la creciente disminuyó y permitió el ingreso de maquinaria que trabaja en la habilitación parcial de la carretera, por la que circulan alrededor de 5.000 vehículos diarios. En las próximas horas se abrirá un carril. Provisionalmente vamos a hacer un relleno para estabilizar la parte esa escogiendo la piedra más grande que se pueda encontrar por ahí para hacer un enrocado. Organizar una minga interinstitucional entre el GAD provincial, el GAD municipal de Morona y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para recuperar el relleno y volver a sustentar, asegurar la mesa de la vía. El vicepresidente de la República llegó hasta la ciudad de Macas para recorrer la zona afectada y buscar soluciones en este cantón que fue declarado en emergencia. Estamos trabajando en eso, soluciones inmediatas. Tenemos una alerta de necesidad de ampliar la capacidad de unidades de cuidados intensivos, lo vamos a hacer inmediatamente. Acabamos de traer ya 3 respiradores nuevos y vendrán 2 más en el transcurso de la semana. Creciente del río Upano obedece a 2 causas. Según los técnicos, las intensas lluvias por más de 48 horas consecutivas y el proceso eruptivo del volcán Sangay que inició en mayo de 2019, que generan represamientos y desbordamientos a lo largo de su cauce. Relativamente a los 20 años es cuando el río se desbordó sobre la calzada. Es un tema que no se puede con la naturaleza. Que viene arrastrado, tiene ceniza, tiene sedimentos, tiene arena, entonces pesa 10 veces más de lo que pesa el agua. Los estragos por la erosión no solo se registran en la conectividad de Macas. Encontramos a Eduardo Luis desesperado mirando cómo el agua se llevó su vivienda. Vivía a orillas del río Upano, a pocos metros de la carretera. Sin nada, ahorita tenía aves, tenía patos, pollos, tenía huerta, chacra. Cuenta que pudo salir con su padre, hermano y sus hijos y mascotas, justo antes de que la corriente se lleve su vivienda. 3 mayores y 4 niños. El fenómeno natural es monitoreado de forma continua porque podría afectar al sistema de alcantarillado de la ciudad por los sedimentos. El curso hídrico atraviesa de un lugar a otro, no hay estabilidad, no se encauza por un solo lado y eso hace que también toda la vegetación riparia, ribereña, esté siendo afectado. El segundo mandatario, junto al burgomaestre de Morona, al ministro de Obras Públicas y al gerente del Banco del Estado, suscribió un contrato de financiamiento para la construcción del mercado municipal y centro comercial por un monto que supera los 6 millones de dólares. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Los textos escolares del régimen Sierra y Amazonía serán reutilizables, es decir, los padres de familia deberán entregar a la institución educativa este material didáctico para los alumnos del próximo periodo lectivo. No habrá sanciones en el caso de que los libros no estén en buen estado. A pocos días de finalizar el año lectivo en el régimen Sierra y Amazonía, hay varias actividades que se están realizando en diferentes instituciones educativas. Los de tercer año de bachillerato, vamos por partes, ellos entregaron hasta el 23 de mayo su portafolio. Aquellos que obtuvieron 9 y 10 puntos fueron exonerados como un reconocimiento a la calidad académica y a todo su récord académico. Los demás están realizando su proyecto de grado y lo entregarán en las primeras semanas de julio. Según lo informó la ministra de Educación, Montserrat Creamer, cuando los estudiantes realicen la entrega del portafolio educativo, también tendrán que entregar los diferentes textos educativos que se les otorgó en un inicio del año lectivo, para que así los estudiantes del próximo periodo reusen el mismo material pedagógico con el objetivo de optimizar recursos. Queremos ir hacia un cambio de cultura, un cambio de mentalidad, porque incluso ha habido algunos reclamos que nos dicen, pero los textos son gratis. Recordemos que los textos es una inversión del Estado en la educación de nuestros estudiantes, porque es su derecho y nosotros tenemos la obligación como Estado de garantizar el derecho al aprendizaje. Para Cristina Puga, madre de familia ecuatoriana, reutilizar estos textos será un gran aporte para que sus hijos puedan ser más responsables. Los libros de mis hijos también cuidaditos, porque desde un principio eso sí me gusta que todos lleven bien cuidados. Y si mis libros van a ir bien en buen estado para el que le toque. La ministra de Educación fue enfática en mencionar que no se cobrará en el caso de que los textos no estén en buen estado. Las autoridades hacen un llamado a los estudiantes y a los padres de familia a cuidar este material de estudios que servirá para futuras generaciones, como ocurre en otros países del mundo.
No habrá cobro porque el texto esté dañado o no dañado. No hay cobro al respecto. Si es que alguien les ha mal informado y les ha dicho que se les cobrará a los padres, no es así. Solo queremos empezar a incentivar esta cultura y este es el primer año. Aproximadamente 6 millones de textos serán reutilizados en el régimen Sierra y Amazonía. Lo mismo sucederá con el régimen Costa y Galápagos. Por ello, la importancia de cuidar este material de estudios. Carla Arcentales, Ecuador TV. Y este martes la Asamblea Nacional instalará la sesión en la que se tiene previsto analizar el informe para primer debate del proyecto de Código Orgánico para la protección integral de niñas, niños y adolescentes. 11 puntos centrales fueron acogidos por la Comisión Ocasional de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional en la relación a la propuesta presentada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES el pasado 16 de enero. Entre los temas más relevantes de la propuesta presentada están visibilizar todos los tipos de violencias que afectan a los niños, niñas y adolescentes a fin de que el Estado, la familia y la sociedad desde sus ámbitos de acción implementen acciones de prevención. También se plantea una reducción de los tiempos de adopciones en el proceso judicial y administrativo, garantizando el interés superior y bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Sobre el tema, el ministro Iván Granda expresó lo siguiente. En una adopción, una persona, un niño, se juega la posibilidad y la libertad de crecer sano, integralmente. Este proceso no puede ser demorado, este proceso no puede ser tortuoso ni sacrificado, pues hoy una familia busca un niño y un niño busca una familia. Iniciamos el desarrollo de las noticias del mundo. En Chile, especialistas médicos pronosticaron que sin medidas de confinamiento más estrictas, el país podría alcanzar los 70.000 muertos por COVID-19. Por el momento, el país sudamericano ya superó el número de casos detectados a Italia y la pandemia no da tregua. En las últimas horas se registraron 3.800 infectados y sobrepasan los 250.000 pacientes contagiados. El gobierno anunció cuarentenas totales en varias ciudades de la nación, entre ellas en el área metropolitana del Gran Santiago. Mantener el cierre de las fronteras del país podría golpear aún más a la economía chilena, que ya prevé una caída del 6.5% del PIB, inclusive con los paquetes de estímulo del gobierno. En Chile, cerca del 29% del empleo es informal. Y Estados Unidos suspenderá la emisión de visas de trabajo hasta finales de 2020. Este martes se decidirán los candidatos al Congreso en los estados de Kentucky, Nueva York y Virginia. Natalie Sales, de nuestra cadena aliada La Voz de América, amplía esta información. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que suspende la emisión de nuevas visas de trabajo y permisos de residencia hasta finales de este año. La medida extiende el decreto firmado en abril que prohibía la emisión de nuevas tarjetas de residencia durante 60 días con el fin de garantizar las nuevas oportunidades de empleo para millones de estadounidenses que quedaron en cesantía como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En otras notas, el Departamento de Estado informó que 4 medios de prensa de China pasan ahora a engrosar la lista de emisiones extranjeras, esto de conformidad con la ley que regula esta área. El anuncio lo dio en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, señalando que la medida da continuidad a una designación similar que se hizo en febrero con otros medios de comunicación y que cumplen con el mandato del presidente chino Xi Jinping, que ha reorganizado medios de propaganda estatales disfrazados de agencias de noticias. Y en un vistazo a la política interna, las próximas elecciones, el día de hoy martes, se decidirán los candidatos al Congreso en 3 estados, Kentucky, Nueva York y Virginia. La mirada de mayor atención está sobre las primarias demócratas en Kentucky y en Nueva York. En el primero se determinará quién retará en noviembre al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y en el segundo se conocerá quién aspirará al puesto que en este momento ocupa el legislador Eliot Engel. Y finalmente, la pandemia de COVID-19 sigue generando expectativas en el país. Según la Universidad Johns Hopkins, ya el mundo alcanzó los más de 9 millones de casos confirmados de contagio, de los cuales Estados Unidos registra más de 2.312.000 y más de 120.000 muertes. Todo esto mientras los estados continúan su curso hacia la reapertura económica en diversas fases. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, informó del mayor aumento de casos de contagio en un solo día, señalando además que la politización de la pandemia es una amenaza más grande que el virus en sí y que afecta los esfuerzos de los gobiernos del mundo por combatirla.
Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalie Salas Goitero, de La Voz de América para Ecuador TV. Gracias a Natalie por su reporte y muchas gracias a cada uno de nuestros televidentes por acompañarnos en este espacio informativo. Que tengan una buena tarde.